Rade, ¿cómo les va la vida? Un día más por aquí y mientras me quede aire aquí seguiré dando la lata. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Cuando vivimos una mentira, ¿qué tan profundo puede ir todo esto de la mentira en nuestras vidas? Principalmente en relación a lo que nos distancia de lo que realmente somos. Y ojo que eso que nos distancia tiene una tonelada de herramientas para hacer que esa distancia cada vez sea más cubierta o más imposible aparentemente de establecer esa conexión con nuestra esencia verdadera. Me he encontrado con algo por ahí y lo vamos a leer porque me puse a investigarlo. Ya lo conocía, pero no con estos nombres que les dan. Y lo que encontré es una descripción muy interesante y bien concreta. Vi varias explicaciones, pero me quedo con esta. Me quedo con esta porque está muy, muy interesante. Y las vamos a tratar de conectar con lo que nos está pasando en la vida, a todos los seres humanos. Y con lo que nos pasa más allá de esto, de lo que no estamos viendo. Como esto nos afecta no solo en lo que ellos quieren que nos afecte, sino en nuestra vida cotidiana, que finalmente también es lo que ellos quieren que nos afecte. Pero bueno, vamos al punto. El primado negativo, cuando la mente nos miente. Es un fenómeno perceptivo que ocurre en nuestro subconsciente, un fenómeno perceptivo, o sea, una sensación de percepción, percibimos algo. Se trata de contarte una verdad entre argumentos dramáticos, terror o de comedia para generar en la memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia esa información. Por ejemplo, suponete que te cuentan en una película y en otra película y en otra película y constantemente y muchas películas que de repente hay una pandemia. ¿No? Una pandemia global a donde las personas se enferman y mueren y no hay cura y las personas se transforman y no solo se pueden morir sino que reviven de la muerte y tienen la capacidad de matarte y comerte y bla bla bla. Cualquier similitud con lo que hemos visto en Hollywood los últimos años antes del COVID es mera coincidencia. No me crean. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Ocurre cuando nos presentan una futura realidad o programación predictiva de una forma surrealista. Lo que acabo de escribir. Con emociones negativas asociadas, por lo cual, cuando nos toca vivir esa realidad, casi que en breve después de lo que nos pusieron en la cabeza, o relacionarnos con ese concepto, lo rechazamos a priori, puesto que nuestro inconsciente lo asoció con algo improbable, fantasioso y destructivo, una película. O sea, ya se instaló el programa de, ¿cómo era que se llamaba? Primado negativo dentro de nuestra cabeza, ¿no? Esto se puede notar en la dificultad de concebir racionalmente una información que fue transmitida mucho tiempo atrás en películas, series, libros o cosas de cotidianidad como una ficción. Se la transformaron a ficción, ¿no es cierto? Y podemos, hay data como para poder ponernos tranquilamente a investigar, pero esa no es mi responsabilidad. Yo asumí la responsabilidad de intentar ayudar a la gente a salir de este laberinto de las mentiras y tomar conciencia de las mentiras y de cómo están instaladas en nuestra cabeza es parte del proceso de la salida. Volvamos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en numerosas películas sobre virus, vacunas, pandemias, guerras, etc. En ellas siempre hay un componente de ficción, por lo cual, aunque nos esté diciendo una verdad que se va a mostrar en el futuro, no la creemos. El primado negativo no se presenta dentro de toda la trama de la película, no. Sino que, bueno, ojo, hay películas ya que dijeron
ya sabes que vamos a con todo, directamente es esto. ¿Por qué? Porque primero no hicieron un análisis. Hay diferentes tipos de estrategias con diferentes tipos de informaciones. Muchas de ellas están simplemente como gotitas y otras son directamente y exclusivamente este tipo de información pura. Nada más que eso, solo eso. El primado negativo no se presenta dentro de toda la trama de una película, sino que se hacen diálogos entre los personajes sobre un tema serio o una gran verdad, mientras que esa información es apagada por un ambiente de drama, burla o suspenso, ¿no? Los actores principales charlando de un tema sobre la sociedad, sobre el futuro, sobre las conspiraciones, sobre esto y lo otro, y de repente empiezan a pasar bombas, explosiones, tiros, disparos y de todo un poco que quitan o aparentemente quitan el foco de la conversación, pero en realidad son un estímulo para que esa información se te meta dentro de la cabeza, ¿no? Como si fuese algo que pegara, que hiciera que el pensamiento se instaurara con más intensidad en tu inconsciente a través de ese impacto del choque, ¿no es cierto? La información queda anclada en nuestra memoria implícita o subconsciente emocional, por lo cual se imposibilita el análisis del tema con argumentos racionales. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué quieren decir aquí? Que al nosotros instalar esto desde el punto de la emoción, ¿no? Con el choque que hubo, que nos dejó tensos o en ansiedad o en estrés o aterrorizados, eso es una emoción. Esa emoción hace con que la racionalización de lo que está sucediendo, que es la meta primaria, ¿no? El primario negativo, es la meta primaria, que se instale el programa del miedo, del terror, de la mentira, de la conspiración, de todo lo que sea que te estén planteando, ¿no? Entonces, el racionalizarlo como parte de una circunstancia que está sucediendo enfrente mío y me lo están poniendo en la cabeza, es algo bastante difícil porque está desde la parte de la emoción, y si nos dejamos llevar por la emoción estamos perdiendo la oportunidad de hacer eso, como hacer ese análisis que es necesario para poder darnos cuenta que estamos siendo hipnotizados en ese preciso instante en que estamos viendo esa precisa situación enfrente de nosotros en la pantalla, ¿no? No nos olvidemos que la pantalla fue hecha específicamente para instaurar estados de conciencia, pensamientos, ideas, programaciones, porque eso se llama la programación. Y quien más expuesto está a las pantallas y es inconsciente del efecto de las pantallas, está constantemente calcificando su glándula pineal, que está más o menos por acá a esta altura. Y esa glándula pineal tiene el trabajo, el deber de ayudarnos a traducir las racionalizaciones de las emociones, ¿no? Un hemisferio cerebral tiene la oportunidad, el deber de racionalizar las situaciones de nuestra existencia, y el otro de las emociones. Entonces, cuando hay una alteración en la glándula pineal que se dedica a traducir las cosas entre un hemisferio y el otro, suceden un montón de alteraciones, principalmente las del concepto de la sexualidad de nosotros, que está muy ligado a lo que es racionalidad y emocionalidad, y altera nuestra percepción de nuestra sexualidad y nos confunde en muchos aspectos. Es todo parte de una gran estrategia, una gran agenda, pero es importante conocerlo. Continuemos. Nuestra mente asoció ese hecho, ¿no?, a la ficción, y para protegerse lo desconecta mnemotécnicamente de lo que se considera como una realidad. De esa manera se crea un cortocircuito generando intensas emociones de rechazo. O sea que desde las emociones rechazamos algo que no nos deja la propia mente intelectualizarlo, racionalizarlo. O sea, la mente no nos está dejando, porque la mente tiene el trabajo de sentir, pensar y desear. Pero la inteligencia es la que discrimina. Entonces, como la inteligencia no puede utilizar sus capacidades, la emoción se potencia y toma control de nuestras acciones conscientes. O sea, empezamos a analizar al mundo en relación a esos pensamientos.
El primario negativo es una forma de manipulación de los procesos cognitivos porque su objetivo es crear una reacción de rechazo a la interpretación racional de un suceso cuando ocurra más adelante en el mundo real. O sea, repitamos porque esto es muy importante. Crear una reacción de rechazo a la interpretación racional, o sea, nos hace rechazar un análisis racional, intelectual, lógico, con el sentido común de lo que es la inteligencia activa de un suceso cuando ocurra más adelante en el mundo real. O sea, entramos en pánico, entramos en el concepto del miedo y ya está, no podemos darnos cuenta y observar lo que realmente está pasando. Y eso hace lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que la gente vaya masivamente a buscar su propia autodestrucción, rindiéndose al sistema y a las mentiras que le instauraron en la cabeza. Cuando se analiza, puede convertirse en primario positivo. ¡Epa! Hay solución. Para lograrlo es necesario desconectar el rechazo emocional. Desconectar el rechazo emocional. Muy bien. De esa información. Lo cual es equivalente a desmontar un prejuicio. Prejuicio. El prejuicio está establecido previamente a lo que está sucediendo. O sea, ¿qué sucede? No nos deja tomar un juicio porque ya hay un algo antes, como preocuparse. No te estás ocupando, te estás preocupando. Quedas en el no te ocupas. Estás en ese estado de ansiedad sobre una situación que sucede y no te deja actuar. Entonces aquí lo que tenés que desmontar ese filtro que está instaurado en tu inconsciente, desmontarlo, hacer un análisis racional de lo que está sucediendo y sacar tu juicio, que sí es importantísimo juzgar, porque de eso se trata la inteligencia, de tener la capacidad de discriminar. Si vos tenés un mango podrido y un mango sano, la inteligencia debería ayudarte a sacar conclusiones de qué mango te convendría comer debido a la información previa que acumulas en tu mente. Entonces, de esta manera, sacas ese prejuicio y juzgas con inteligencia de qué es lo que te conviene. Entonces, hay que desconectar el rechazo emocional, hay que desconectar el sentimentalismo, hay que desconectar ese concepto emocional para poder hacer un uso correcto de tus herramientas. La inteligencia, la mente, el ego. Es muy importante estar atentos, ya que la forma de descalificar una verdad es hacerla ver como irreal. No, esto no es verdad. ¿A quién se le ocurre decir que hay una conspiración, una agenda? ¿De dónde sacan eso? Lo hacen voz populi, ¿no? Lo hacen de tal manera que incluso utilizan a personas que son conscientes de toda esta realidad como si fuesen personas que están revelando las conspiraciones y las situaciones de este mundo. Quédense atentos porque esto lo voy a pasar a el día a día, a la realidad, cómo actuamos en el día a día, no a nivel social, sino a nivel familiar en nuestra vida. Hacerla ver como irreal, imposible y fantasiosa, es decir, adjudicándole características que las desvirtúan para que no la consideres posible. No es posible que eso haya sido así como lo decís vos. No, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo puede ser que hayan tirado sus propias torres estas personas y van a matar a su gente? No. Ese es el concepto trabajando dentro de tu mente, haciéndote creer que la obviedad no tiene sentido. Lo que es más loco de todo esto es que vos ves con tus propios ojos las situaciones suceder y a ti mismo no te crees. O sea, empiezas a negar tus propias capacidades de intuición y percepción, asumiendo la capacidad de otro como si fuese positiva en vez de la tuya. O sea, dejas de tomar control de tu propia vida, sino que toman control de tu vida por ti. ¿Entiendes? A ver, en psicología cognitiva, la preparación negativa o priming negativo es un efecto de memoria implícita en el que la exposición previa a un estímulo influyente desfavorablemente es la respuesta misma del estímulo. O sea, la exposición previa
a un estímulo influye desfavorablemente. Nos exponemos previamente a un estímulo, a una verdad, ¿no es cierto? Y ese estímulo fija lo que dije anteriormente. Esa verdad dentro de nuestra mente, y de ahí en adelante empezamos a tomar percepciones de la realidad en base a todo eso que está sucediendo. Por ende, volviendo al punto de lo que realmente nosotros tenemos que observar en la vida, es que nuestra situación, nuestras circunstancias están sucediendo en ese nivel en todos lados, en la vida cotidiana. Empezamos a forjar una realidad en una pareja, en la familia, y nos establecemos, por ejemplo, un padre, una madre, se establecen en la relación de padre e hijo, y el niño va creciendo y no nos damos cuenta que hay etapas de desarrollo que van pasando y que nos están dictaminando que esa persona que nosotros vimos como un bebé previamente ya es un adulto, ya es un adolescente y tiene otra inteligencia, tiene otra percepción de la realidad, y a veces lo seguimos tratando como si fuese un niño, como si sus capacidades de análisis o racionalidad no fuesen las que en ese momento él está teniendo. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos muy a menudo, no solo con las relaciones con otra persona, sino en las relaciones con nosotros mismos, cómo nos quedamos estancados en la visión de un pasado o la percepción de la realidad que teníamos en ese pasado, utilizándola en nuestro presente inmediato. Y es completamente falso, porque este presente inmediato no tiene nada que ver con lo que realmente somos en este momento. O sea, perdón, no tiene nada que ver con el pasado que teníamos como parte de nuestra percepción de la realidad. No sé si me explico, voy a explicarlo de nuevo para que no se quede tan confuso, porque hasta creo que yo me confundí en la explicación. El punto principal es que utilizamos mecanismos de análisis sobre la existencia que utilizábamos en el pasado, ¿ok? Cuando nos sucedió tal o cual cosa, cuando teníamos tal o cual edad, cuando estuvimos en tal o cual circunstancia. Es como ver una mujer después de haber tenido un divorcio y creer que esa también va a ser mala. O si la otra mujer actuó de una manera mal, vamos a pensar que todas las mujeres son malas. O si tuvimos un problema con un hombre que es africano o que es colombiano, cualquier cosa estoy diciendo, o argentino, cualquier cosa estoy diciéndolo, ¿no? Entonces, de esa manera nos está sucediendo justamente eso. Tomamos la idea de que culpa de haber tenido alguna circunstancia con una persona, hoy en día la misma circunstancia va a suceder de la misma manera con cualquier otra persona que te conecte de alguna manera u otra con aquella otra persona que estaba en el pasado y que ya no existe. Ese es el prejuicio. Ahí es donde está el prejuicio. Empezamos a sacar conclusiones con respecto a lo que tuvimos como experiencias pasadas en una experiencia del presente, utilizando capacidades de un pasado que ya no existe. Por ende, estamos perdiendo nuestro foco de la realidad, y eso hace que nos distanciemos literalmente de nuestra presencia única, que es el espíritu, el que vive el presente constante, el que vive en una conciencia eterna, en una verdad que es única, inamovible, pero nuestra mente nos hace percibir realidades duales que no tienen nada que ver con la realidad eterna del presente constante. Y este tipo de mecanismos de manipulación que se están utilizando a nivel masivo desde la creación de la televisión, particularmente, es donde empezó a nivel masivo. Antes existía, pero a nivel masivo empezó a utilizarse, instaurándole programaciones a las personas sobre todo: la sexualidad, la alimentación, la felicidad, la percepción de la realidad, los estados de ánimo, todo, la forma de viajar, lo que se te ocurra. Todo está siendo bombardeado constantemente para distanciarnos de nuestra realidad única, la que realmente tenemos que tener en cuenta, porque esa es la que nos va a llevar a comprender todo este circo en donde estamos parados hoy en día. Así que incrementa tu capacidad de percepción racional de lo que están instaurándote emocionalmente en el choque constante. ¿Te acuerdas de lo que decía con ese tipo de situaciones en las películas y en todo?
para que tú puedas apagar eso y hacer un análisis racional, intelectual, distanciándote del miedo que intentan imponer en tu estado mental, para que tu alma no tenga la capacidad de percibir toda esta realidad esencial de lo que tú verdaderamente eres capaz de percibir, lo divino, que siempre estuvo presente en ti, y hay que buscarlos con más profundidad. De esa manera vas a estar libre de toda la influencia y después vas a empezar a ver todo como si fuese algo mucho más divertido. Empezás a ver todos los mensajes en una película, estás enfrente de la pantalla y ves un símbolo allá, ves un símbolo allá, ves el movimiento de eso en la mano, ves el símbolo, y empezás a darte cuenta hacia dónde está direccionada esa programación. ¿Por qué? Porque ya no ves la película desde la emoción, creyendo que aquel doctor está de verdad preocupado por esta situación o aquella persona ama a esta persona. Son actores, todos son actores. Son las personas más mentirosas del planeta Tierra. Se dedican exclusivamente a estudiar cómo mentir. ¿Me explico? Son profesionales de la mentira que se dedican a ver cómo mentir mejor, porque de eso depende el salario que le dan, millonario. Son prostitutas del sistema que se dedican a mentirle a la sociedad para poder mantener su calidad de vida. Así que por favor toma conciencia de estos puntos para que de una manera u otra empieces a liberar ese patrón de programación emocional, para que tu racionalidad empiece a percibir todas estas cosas y empiece a dejar de tomar las relaciones con prejuicios y empieces a vivir el presente, porque te aseguro que va a mejorar mucho tu calidad de vida. Espero que te haya gustado. Por favor, dale un me gusta, suscríbete y deja comentarios a ver qué opinás y cómo podemos incrementar una percepción mejor. Y si te gusta todo esto, déjame algún temita que te gustaría que hable. Nos vemos pronto. Rade.